Grabemos para subir. A ver, en el capítulo 3 que estamos ahorita avanzando, ya después de marcar el marco teórico, el marco metodológico, les indiqué el tema de aceptación sensorial del producto que tiene que cumplir, pero también hay gente hay estudiantes que de pronto tengan un producto que ya esté listo, porque el tema de evaluación sensorial es para elegir, para producto, para sacar fórmulas, para definir variables de procesos, para desarrollo del producto en sí. Pero si el producto ya se lo tiene definido y se lo quiere ingresar a un mercado, ahí en cambio tenemos que hacer un estudio de mercado. Y eso también va en el capítulo 3 en estos casos. Entonces, les voy a hacer un análisis que indicar cómo se puede hacer un análisis de aceptación del producto en el mercado. Ya. Este proyecto es mi tesis de ingeniería. Se realizó una bebida hidratante en polvo para deportistas. Entonces, aquí el muestreo o el análisis de aceptabilidad se lo hace por conveniencia. Esa es una forma, sí, es una forma de sectorizar del muestreo, hacer un análisis de un sector específico por conveniencia, pero esto es cuando el producto es dedicado a cierto grupo, ¿no? Eh, por aquí decir, se realizó un análisis de aceptabilidad para la bebida constituida, bebida hidratante del polvo, el cual se va a hacer con consumidores potenciales y con un mínimo de 30 personas y un máximo de 100, según la bibliografía que decía en el tema de aceptabilidad, desde lo que es aceptabilidad sensorial. Esta van a ver una encuesta de mercado, pero una encuesta, como quien dice, mixta, porque también está con prueba de producto. Entonces dice que se escogió una muestra de 50 deportistas de la Escuela Politécnica Nacional, 30 de alto rendimiento y entre otros grupos participantes de Silvio Guerra Sports, Club Lince y otros. Y un grupo de 20 deportistas que no realicen atletismo, sino que sean deportistas de otras disciplinas. Ya. Como es una bebida hidratante en polvo para deportistas, entonces es un grupo específico. Por eso es que se puede coger este tipo de muestras. Entonces, nosotros para poder sectorizar, para poder hacer el muestreo, como quien dice, tenemos que tener objetivos de lo que queremos medir o lo que queremos saber con esta aceptabilidad del producto. Mis objetivos específicos que definí son tendencias o preferencias del consumidor, identificar lugares de compra más comunes, medir el porcentaje de adaptación de productos similares, conocer gustos de necesidades del consumidor respecto al tamaño de presentación del empaque. Ya, entonces aquí, para ver el mismo tema, no saltarnos a estudio de estabilidad, porque claro que eso también tenemos que ver, pero más adelante, que es sí, bastante interesante. Entonces, el modelo de la encuesta, por ejemplo, está en anexos. Y aquí están un poco de análisis que a veces no les recomiendo hacer estos análisis más que nada porque por el costo que tienen, ¿no? Entonces, eh, como es un ejercicio práctico de proyecto de grado, entonces
A lo mucho se les exige un análisis de lo que es sensorial y lo que es estabilidad, que podría ser con un microbiológico que no es muy caro. El análisis sensorial, miren, por ejemplo, como lo hice yo aquí, esta es otra forma de hacerlo, ¿sí? Con un aspecto de medir del 1 al 10 el aspecto de la bebida, si sedimenta o es homogénea. Son cosas que son importantes en cuanto al aspecto y apariencia. En cuanto al sabor, si el sabor es intenso, se parece a tomate de árbol, porque justamente tiene que parecerse porque la bebida se hacía con tomate de árbol hidratante en polvo para deportivo, como es en polvo. Color pálido fuerte, ausencia o presencia de sabores extraños, si es que no existe quemado. Y esta es aceptación, la aceptación del producto de forma general. ¿Por qué se toma lo que es, primero siempre son datos demográficos, ¿no? Entonces, ustedes pueden decidir cuántos datos necesitan, ¿no? A veces, por aquí solamente puse lo que es género y edad, pero ustedes pueden coger también estado civil, que se ha visto en algunas encuestas, sector, que se ha visto en otras encuestas. Sí, dependiendo del producto y de lo que quieran ustedes como objetivo conocer, ¿sí? Pero primero es esa parte de datos generales, como quien dice los encuestados. ¿Ha consumido bebidas hidratantes? De este es para ver si conocen el producto. Y usted compra bebidas hidratantes también para ver si compran el producto. Frecuencia de compra, por ejemplo, de su producto es importante conocer. Esta es una pregunta crucial para tener una medida de la cantidad de cuánto van a comprar estos productos. También qué funcionalidades o por qué considera comprar la bebida o el producto en aquel entonces. O sea, o qué tendencia tiene la compra. ¿En dónde son los lugares que más comúnmente encuentra el producto en el mercado? Ahora podríamos poner también que tienda en línea. ¿Qué competencias también tiene la marca? O sea, contra qué yo tengo que ver contra qué otros productos referentes o parecidos me estoy enfrentando en el mercado. Eh, el caso de que sea una bebida hidratante en polvo es diferente, ¿no? Porque no esta toca reconstituirla en agua, mezclarle. Entonces, por eso también quiero saber. La función, quiero que conozcan la funcionalidad en cambio de mi producto. Y como le hice un poco mixta y con una muestra pequeña de 100, apenas 100 personas, y podía ser apenas unas 30 también, ahí pueden hacer un análisis más con exhaustivo aunque sea un tema de sabor, apariencia general. Pero si ya van a hacer una encuesta solo de preferencias, ahí sí solo busquen cosas específicas que quieran conocer del mercado. Eh, esta es una escala de Likert. Pueden hacerlo ustedes para la parte sensorial. Una escala de agradabilidad se puede ser o así malo, muy bueno. Bueno, son 5 puntos, ¿no? La escala de Likert. Y eso es lo que les puede ayudar también en las sensoriales. Recomiendo este tipo de encuestas. Unas 5 o 6 preguntas. Y en la otra les recomiendo unas 10 preguntas donde vayan a buscar preferencias de compra. Otra cosa tan importante es la presentación. Ustedes tienen que saber cuánto quieren saber cuánto van a vender y qué cantidad, o sea, qué cantidad en gramos o en están comprando de su producto. O es más común comprar. Y de pronto aquí me faltó tal vez, o no sé si está por ahí, la pregunta que saben poner es del precio.
Entonces aquí les doy una idea de cómo podrían hacer una encuesta de mercado. Eso por un lado. Por otro lado, les voy a dar formas de muestreo, formas de muestreo. Entonces, ustedes, por eso les decía, ustedes siempre tienen que definir a qué grupo objetivo van a entrar como quien dice, la investigación. Les pedía siempre en el tema que ustedes decían y que definan si se van a un lugar específico de Guayaquil, el Guasmo Sur o algo por el estilo. O si se van a hacer una encuesta de niños, se podría también hacer en un grupo de estudiantes de una escuela dada. A veces sectorizar y coger un nicho más específico de mercado o un grupo específico de investigación es más fácil porque van a encuestar menos personas, van a investigar en un grupo más pequeño y va a ser menos amplio el tema. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? No sé, la mía es una forma específica por conveniencia de muestrear. Pero la que normalmente comúnmente hacen es buscan la población, qué sé yo, en playas hay cerca de 60.000 habitantes, por así decirles. Entonces cogemos esos 60.000 habitantes y hacemos el cálculo del tamaño de una muestra. No es complicado el cálculo de tamaño de una muestra. Incluso hay ahora, ahora no, ya. Antes no nos pasaba eso, ahora les da calculando en el internet un, un calculador del tamaño de muestra. En cambio nosotros antes, pero con una fórmula. Entonces, no se fue bien. No se fue bien la fórmula. Ya. Entonces la fórmula más común es la que les quiero presentar. Acá está. Y bueno, esta es una fórmula larga, ¿no? Hay una fórmula más corta que solamente le divide para esto de aquí, el n total para esto de aquí, más uno. Ajá, esa es una fórmula más corta. Aquí tienen que conocer cómo utilizar las variables, ¿no? N es la población, o sea, los 60.000, si en este caso fuera la población de playas. P y Q son variables de certeza, 0.5 o 0.5 son. K cuadrado o Z cuadrado, que también se debe ser, es este valor de acá, es una constante. Como nosotros podemos coger entre el 5 al 10%, entonces podemos tomar, o bien, si vamos a hacer bastantes encuestas, si queremos hacer una investigación, como quien dice, bastante exhaustiva, cogemos 1,96 y el 5% de error. Si queremos hacer una no tan complicada para encuestar a menos personas, cogemos el 10% de error y 1,65 de z cuadrado o k cuadrado. Y cogemos en este. Sí, hay otros lugares específicos donde puedes ver, hacer tú el mismo el cálculo de la muestra, ¿no? Solamente poniendo datos. Aquí te ponen un ejemplo porque dice con 700 estudiantes, le saca con 1,64, ahí está con Z10 y con cuáles de esos utiliza. Incluso hay con 1% de error. Entonces le vas sacando poco a poco
ve el completo de la encuesta. Más o menos cuando haces con un 5% de error, suelen salir cerca de 300 encuestas, casi 400. Y cuando haces con un porcentaje de 10, suele salir unas 100 encuestas más o menos. Sí. Eh, lo óptimo que te salgan unas 200 encuestas con un porcentaje de un 7% de error y puedes utilizar ahí el mismo, el 1,96. Se sale que te salgan una cerca de unas 200 encuestas. Lo más que deberían preguntar es unas 12 preguntas, 10 a 12 preguntas, incluidas los datos demográficos, incluidas lo que quieran saber de datos de los consumidores. Además de eso es importante, o sea, ¿qué cosas son importantes? La aceptación del producto en general, eh, que lo den a conocer por qué y cómo lo puede aceptar. Entre ahí te van unas dos que tres preguntas. La frecuencia, que esa sí es muy importante. La competencia, lugar de compra, presentación y precio. Por lo menos de esas 7, 8 preguntas ya deben estar incluidas en la encuesta. Además de las demográficas, ya nos salen unas 12 preguntas. No muchas preguntas porque a veces se cansan de responder y además ahora solo cogen y mandan por los grupos un Google Forms, llenan las encuestas siempre que sean, como quien dice, abiertas con varias opciones para poder escoger y que sean rápidas las preguntas. Y con eso ya sabrían cómo ingresar su producto y con qué tendencia de compra va a entrar este producto al mercado. ¿Alguna pregunta en específico? Con eso acabarían el capítulo 3. Preguntas, chicos, chicas. Entonces, más esto es para ver la factibilidad de, y la demanda que puede llegar a tener el producto en el mercado. Si la gran mayoría está haciendo como un plan de producción, un plan de negocios, necesita conocer cómo va a ingresar su producto al mercado. Entonces, por eso se hace una encuesta de este tipo para conocer las preferencias, las tendencias de compra. ¿No tienen preguntas? Bueno, con el ejemplo vamos a seguir viendo cómo son las tendencias del- de mi producto, que eso les puede servir. Más adelante les de dar diagramas de flujo en el capítulo 4 y la temática de la propuesta y los costos. Y también cómo hacer un estudio también cómo hacer un estudio de estabilidad que es necesario para la conservación del producto como tal. Aquí también tenemos en lo que es hice otro análisis también en el tema de sensorial que se llama un análisis de comparación múltiple. Eh, Eso también podrían hacer, ¿no? También ese es con una muestra referente o si van a comparar tu producto con un producto parecido del mercado, por ejemplo. Ajá. Ese es con una muestra testigo se suele hacer, se llama. Así es más o menos como se hace técnicamente un análisis sensorial con cabinas de, y pruebas de testeo. O sea, aquí están los analizadores, los que son conocidos de la rama, los jueces, ya sean
entrenados o semi-entrenados, están con un vaso de agua para pasar el producto y están de pronto con más muestras para codificadas para poder distinguir. Sí, más o menos les recomiendo que podrían hacer su análisis sensorial. Aquí más o menos están las. En mi caso fue más para el análisis sensorial, fue para definir la fórmula como para definir el proceso de producción. Para que no se me queme la muestra, por eso incluso incluye, y sí les recomiendo también incluir esta pregunta de si existe o no sabores extraños, porque se puede encontrar, no, se puede pasar, por ejemplo, en un yogur también, si se nos acidifica demasiado el producto. Entonces, se nos puede pasar y con el sensorial vamos a saber si es que tiene sabores que no son propios o que no está bien para el producto. Entonces, esa es la pregunta y la prueba de los sabores extraños. Como son escala de 1 al 5 y medimos con un estadístico, una media o una externa de datos. Y aquí me sirvió, como les decía, para determinar el proceso, para saber cuál es la temperatura más adecuada de cocción para que el producto salga bien y no salga ni quemado ni muy, como quien dice, crudo, se podría decir, o muy fresco. También para ver qué aditivos pongo, ustedes también pueden preguntar o consultar la conservación, cómo se va a hacer. Esa parte es la que más adelante les va a indicar lo que es el estudio de estabilidad. En mi caso, yo necesité un anticompactante para que el atomizador o el secador funcione mejor. Entonces, este es un aditivo que necesitaba. A ver, un concepto que es bastante interesante, que les puede servir. O sea, todo lo que van ustedes a hacer, tienen que definir como objetivo y por eso es tan importante como eh, la primera parte de los objetivos. A ver, la estabilidad es algo que también van a trabajar más adelante como propuesta de su producto. O sea, es que su producto ya está listo y definido en formulación, en aceptación general y demás en el tercer capítulo. Pero en el cuarto capítulo ya entran a su producto como tal, ya a dirigir una línea, se podría decir así, de compra o de producción del producto. Entonces, es bueno que vean la vida útil. Es bueno que vean la vida útil del producto. Ya, entonces, por ejemplo, la vida útil de este producto o el estudio de estabilidad se hace de la siguiente manera. O sea, el primer concepto dice, se refiere al periodo de tiempo de cual un producto permanecerá seguro y apto para el consumo, o sea, permanecerá inocuo, tomando en cuenta condiciones definidas de almacenamiento después de manufactura y el embalaje. Es decir, nosotros damos las condiciones como productores definidas del almacenamiento después de su manufactura y empaque. Entonces, ahí
estamos nosotros definiendo el tiempo y cómo se va a conservar el producto después de haberlo producido, como quien dice. Durante este periodo de evaluación, el producto deberá mantener características sensoriales, químicas, físicas, funcionales o microbiológicas originales y cumplirá con la declaración de información nutricional presentada en la etiqueta cuando sea almacenada bajo las condiciones recomendadas. ¿Ya? Vamos a seleccionar un empaque adecuado para el producto, ¿sí? Qué resistencia tiene, cómo lo cubre, cómo lo protege, la sellabilidad, si es de empaque al vacío, si es de empaque, qué características debe tener este empaque. Entonces, nosotros, en los proyectos les pido siempre en la parte de conservación del producto, que es en la capítulo 4 en la propuesta, les pido una ficha técnica del empaque y que de alguna manera definan, ¿no? Aunque no lleguemos a hacer una pruebas completas de estabilidad, porque para esto se lleva tiempo. En todo caso, que de alguna manera veamos la conservación del producto en el mercado. Laminado de aluminio, polietileno, todas esas son las características del empaque. También por ser un producto en polvo y que después tiene que ser reconstituido, se hace un análisis de solubilidad y un análisis de humedad. El análisis sensorial, porque como dice acá arriba, que tenga las características definidas de originales de sensoriales, o sea, que eso también se mantenga, porque incluso ya cuando ya nosotros podemos definir cuando ya está dañado una cosa, cuando un producto o un alimenticio, cuando ya huele mal, ya mismo nosotros no lo consumimos. Si sabe mal, también ya sabe agrio, sabe. Por eso, eso también son parte de las, de las presencias de sabores extraños. Son sabores que, como a rancio, como a muy ácido, como muy, son impropios, muy agrio, muy quemado, muy fuerte. Y ustedes también tienen que estimar los costos de producción del producto. Todo eso te van a hacer en el siguiente capítulo, entonces a más detalles les voy a dar en otra clase. Y de ahí, hasta ahí nomás por hoy. Preguntas, ahorita que están ya más estudiantes. Y así poco a poco vamos a ir avanzando en su capítulo. Yo tengo que llegar a explicarles bien los 4 capítulos que son importantes en su proyecto para que les salga bastante bien. El tema del complexivo es un mini proyecto, pero hay que pasar por los mismos pasos, solo que un poco más reducido, un poco menos exhaustivo. No tenemos por qué hacer estudio de mercado en el complexivo, por las razones de que solo necesitamos una base de resultados, de posibles resultados, de que el producto va a salir bien o no. No necesitamos comprobar una hipótesis ni nada por el estilo. eh, Ni tampoco vamos a ingresar este producto al mercado, sino simplemente vamos a tratar de desarrollarlo, básicamente. Ya, y las personas que va sí mismo van a exponer la próxima semana, también me pueden hacer alguna consulta por algún tema por interno para darles de lineamiento si va a ir bien o no. Yo decía que
Por ejemplo, puedes poner Catherine Quiñones, que también está avanzado, y el otro proyecto que también me han mostrado por interno, también en poco puede ser el de, el de Brian Coloma, o también puede ser el de el disco de empanada o el otro yogur que también estaba avanzando. O alguien que me escriba por interno que sea como voluntario, para que porque eso también les va a servir para ir, ir avanzando. No preguntan nada. De aquí, bueno, de aquí creo que ya todos tienen tema. Más bien los que no están asistiendo es lo que no tienen tema todavía. Eso, chicos, que tengan una buena noche. Ya, ya se acaba el tiempo. Para seguir avanzando, me consultan por interno y podemos seguir completando su producto y cada capítulo. Importante es que todos lleguen a su meta, que es el proyecto de grado y, y su definición. Si tienen algún tema que les pueda ayudar también con las otras materias, aunque me avisan también. Ya sí, profesor, tenemos una duda de los horarios de la clase de inglés. Ah, no, no, eso todavía no les vamos a comunicar por el mismo grupo de inglés. En cuanto ya tengamos los grupos, todavía no sabemos cuántos se han inscrito, cómo se han inscrito. Entonces, si tenemos dos grupos y les podemos provocar un horario, como quien dice, de lunes a martes, como se hizo antes, entonces eso les puede ayudar. Sí. Ya los que están en intensivo, ahí sí lo siento, van a tener que, como quien dice, a adaptarse al grupo que les toque, porque ya para qué se atrasaron el inglés para los que están en intensivo.